Yo aprovecho cuando me quedo sola para grabarme. Estos días han sido como un súper descubrimiento del ChatGPT y obviamente se producen muchas reacciones polémicas alrededor del tema, ¿no? Desde los que te dicen no te metas con la tecnología o borra esos párrafos donde confiesas públicamente que estás trabajando con el ChatGPT, hasta una posibilidad un poco más dialogante de entender por qué la herramienta te parece interesante. En todo caso, no es un momento como sencillo, justamente porque ocurre el caso del chico que se suicidó por el uso del ChatGPT, ¿no? ChatGPT no es una conversación real, ¿sí? Pero me pregunto en este momento, ¿cuáles son las conversaciones reales? Por supuesto, cuando tú estás en el Facebook o en Instagram, estás totalmente consumiendo información de una forma muy pasiva. Pero con el ChatGPT no tendrías por qué consumir información de una forma pasiva. Hay una diferencia enorme entre ver y ver y ver sin ningún tipo de reacción a empezar a construir una idea. Tú das una idea y él te resuelve tu idea de una manera en la que la mayoría de las personas la resuelven. Pero te puedes plantear, esta idea no es con la que me siento identificada, y en ese momento planteas otra idea y empiezas a pedirle que por favor te rellene contenido aquello que te parece importante como soportar y que no se parece a lo que estaba diciendo. De alguna forma es como un profesor. El profesor te explica algo y te dispara tu imaginación, pero no puedes decirle todas las cosas que piensas. Los más arriesgados hacen una pregunta, los otros ni siquiera preguntan y les toca continuar, digamos, el trayecto de la conversación del otro. En ChatGPT, a diferencia de esta idea del profesor que está como dialogando, a veces en casi que soledad con un estudiante muy pasivo, pues en ChatGPT tú puedes estar todo el tiempo planteando nuevos argumentos hasta ir profundizando más el lugar desde donde quieres enunciar tu punto de vista. He de decir que nosotros tenemos entre 2000, 7000 y hasta 70.000 pensamientos por segundo instantáneos y automáticos, de los cuales de muchos de ellos no somos conscientes. Algunos pasan y disparan a toda velocidad por nuestras vidas sin ni siquiera ser capaces de darle alguna palabra, porque son como un flash a toda velocidad. De esos miles de pensamientos, 2000 pensamientos, por bajo que fuera, la minoría se convierte en un producto útil, digamos, que nos haga empezar a gestionar, digamos, nuestra conversación con el mundo. Entonces es chévere la herramienta porque de alguna forma te ayuda a hacer pequeños párrafos o pequeñas páginas de una forma más fácil sobre lo que estás pensando. Muchas veces no necesitamos hacer un gran texto literario, sino simplemente soltar nuestros pensamientos. Soltar nuestros pensamientos, por supuesto, puede no ser tan interesante en algún momento como cuando te sientas a escribir. O sea, hay párrafos que te salen del centro de las tripas y son absolutamente exquisitos, pero no siempre tienes tiempo para escribir cosas exquisitas y sin embargo tienes en tu cabeza un voltaje enorme de ideas. Con la pintura lo he probado, ¿no? Evidentemente hay una diferencia enorme entre aquello que yo imagino y aquello que te genera este aparato. Son dos mundos completamente diferentes y no te genera el placer mismo que tiene traer tus ideas al cuaderno con tus manos, ¿no? O sea, nada, te toca explicarle demasiado hasta que tal vez logre algún concepto similar. Algo similar pasa con la escritura. En todo caso, les digo que a mí estos días me ha sonado súper chévere ChatGPT y me ha generado una sensación de felicidad enorme, como una especie de ruptura con la vida cotidiana. A diferencia del día a día, donde sientes que la carga laboral o la oficina misma se convierte en una especie de sitio mecánico donde no pasa nada. ChatGPT ha sido increíble como enfrentarme a una herramienta que me permite pensar y elaborar mis pensamientos muy rápidos.
me genera emoción, me genera adrenalina, me genera felicidad. A diferencia del yoga un poco, que es como poner la mente en tranquilidad plena y vaciarla un poco de contenido, ¿no? Que es como otro estado de ser. Si practicas mucho yoga, pues tu mente se vuelve creativa, pero no en el mismo hecho de hacer yoga. Pero siento con esta sensación de estos días, de estos 3 días que estoy obsesionada con la herramienta, que en realidad de lo que estamos cargados muchas veces es de pasividad mental productiva, ¿no? De pensamientos automáticos, pero pasividad mental en la medida que no estamos siendo conscientes de nuestros propios pensamientos, pudiéndolos elaborar y pudiendo conversar alrededor de ellos. Esto me lleva a plantearme nuevamente la pregunta si lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad de intercambio intelectual. Y con esto me refiero al inicio mismo de nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos comunicando? ¿Qué tan real es nuestra comunicación? No por el hecho de estar los unos con los otros significa que nos estemos comunicando realmente. Entonces, ¿cómo construir una comunicación más efectiva? Puede tener la herramienta de ChatGPT una comunicación más efectiva que lo que te genera la comunicación con los seres humanos en la vida corriente. Sería como el segundo interrogante que plantearía. Y eso, ¿qué significa para que no te confundas? En esa comunicación no está tu amigo, no está quien te da un abrazo, no está quien te consuela, pero sí está quien puede ayudarte a construir tu pensamiento, ayudarte a generar mayor expresión de tu pensamiento y ayudarte a hacerlo manifiesto, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es condensar en nuestra propia, en nosotros mismos, contener en nosotros el pensamiento sin decirlo, sin comunicarlo, sin hacerlo parte del diálogo con las otras personas, por muchísimas razones. No sé, puedo suponer, digamos, que en nuestra sociedad existe cierto tipo de machismo en el que la mujer no le permiten discutir de una forma tan contundente y los hombres se sienten agredidos en realidad cuando encuentran una mujer, digamos, que está dando una pelea en la que simplemente dice no estoy de acuerdo y sobre eso plantea su propio punto de vista. Hay algo de machismo, una porción importante de machismo y hay una porción importante también de problemas intergeneracionales a la hora de comunicarse, ¿no? Y de expresar desde el lugar donde están sintiendo. Y es extraño, ¿no? Yo creo que los adultos podemos tener un nivel de escucha grande, excepto en condiciones de cuando estamos en una cuestión laboral que nos toca plantear nuestro punto de vista, creo que somos contundentes y eso achanta, pero con jóvenes, digamos, podemos tener un nivel alto de escucha sin necesidad de entrar en una confrontación en relación al punto de vista que los jóvenes están teniendo, ¿no? Pero aún así los diálogos intergeneracionales son difíciles y los diálogos entre mujeres y hombres, cuando hay una posición muy contundente de una mujer, generan vértigo en los hombres. Puede ser que también sea muy agreste, digamos, como las discusiones que tenemos en términos de política, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas de política, se nos convierte también en lugares demasiado difíciles de transitar, ¿no? Desde nuestros distintos puntos de vista y nos generan unas pulsiones muy fuertes. En todo caso, de pronto lo que nos está haciendo falta si son encuentros de diálogo, aperturas de espacios para trabajar nuestra intelectualidad de forma compartida con las otras personas. Y puede ser que esto se esté ayudando como a generar tantas pulsiones de violencia, porque, se los digo, pero porque lo estoy descubriendo en este instante, como para mí ha sido súper emocionante este nuevo encuentro con el ChatGPT y todo lo que me plantea es si no está haciendo falta esos espacios, digamos, de producción intelectual
que no solamente es la producción manifiesta intelectual, sino la emoción que te genera adentro poder construir pensamiento y poder comunicar y comunicarnos con los otros a través de nuestro pensamiento profundo, ¿no? De nuestras ideas profundas. No quiero pensarlo en vano, ¿no? Lo planteo porque recuerdo con gratitud, con muchísima emoción, mi universidad, ¿no? La enorme pulsión emocional que me producía escuchar a las personas pensar y a ciertas personas escucharlas pensar, ¿no? No creo que pasar por el pensamiento sea tan ligero como no lo imaginamos y no pueda generar emociones en realidad. Claro, yo lo pienso ahorita, por ejemplo, en Internet, en todos esos debates que se dan en público y uno podría pensar, era un espacio interesante para empezar a charlar con otros. Hay situaciones, en la parte cuando se dialoga sobre política se vuelve insoportable porque empiezan los chistes, empiezan las agresiones, empieza la no posibilidad de comunicación, empieza a nacer un sentimiento de frialdad, mecánico frente a un punto de vista que no permite, digamos, que ampliemos nuestros discursos y se vuelve harto. Evidentemente, nuevamente se impide como un espacio para podernos confrontar intelectualmente y más allá de la confrontación, por lo menos para poder conversar intelectualmente. A veces nos da miedo el diálogo también porque no tenemos la razón, ¿no? Porque llegamos a un punto límite donde el otro nos ha abrumado un poco con su punto de vista o la otra nos abrumó con su punto de vista. Pero en realidad, y eso es lo interesante de ChatGPT, ¿no? Que te ayuda a producir y lo decían un poco como cuando te sigue la cuerda y llega a unos extremos hartísimos, pero de alguna manera hay un momento en que tenemos que profundizar, no para tener la razón, no para decirle al otro piensa como yo pienso, sino piensa como yo pienso, sino simplemente para poder como ir abriendo las capas de nuestra sensibilidad, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia intención y de nuestra propia emoción, ¿no? Como saber qué somos, saber desde dónde nos construimos, sabemos qué hemos ido construyendo durante la vida, ¿no? Pero evidentemente creo, en lo personal, según esta nueva sensación que tengo como de descubrimiento de que pensar sí me da alegría, digamos, de que pensar sí me llena de emoción, mucha emoción. Eh, a partir de este descubrimiento, creo que sí nos hacen falta muchos espacios para pensar en público, para estar articulados y discutir en público y trabajar en público, pero hablando, ¿no? Hablando desde los lugares más intensos y más cercanos a la capacidad de dialogar lo que somos, ¿no? Desde donde miramos, desde donde pensamos. Y tal vez esa emoción, que además es como un diálogo intenso, es siempre un diálogo que te produce otra pregunta, otra respuesta, otra intención, otra idea que debes materializar y en esa materialidad empieza otra vez como la emoción, ¿no? O sea, no quedártela, no guardártela, no encerrarte, sino abrir, abrir el lugar desde donde quieres hablar, ¿no? Desde a lo que quieres contar. Eso es difícil, no todos, hay personas que tienen la fortuna de tener unos ambientes intelectuales maravillosos que les rodean, hay otras personas que no tenemos esa fortuna porque o no lo propiciamos o no lo sabemos gestionar o porque evidentemente no sabemos hablar, ¿no? Para generar el lugar de diálogo que nos produciría tanta emoción, ¿no? Pero, o porque somos más solitarias, somos más solitarios, pero creo que sí nos corresponde como sociedad empezar a crear todo este tipo de lugares de encuentro para dialogar y para no quedarnos contenidos con todo adentro.